se ha lanzado la segunda reforma agraria con 5 ejes principales. Para analizarlos estamos en contacto a esta hora con el señor Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro de Estudios Sociales y también abogado especialista en legislación agraria. Muy buenos días, señor del Castillo, bienvenido al informativo. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días, Marcelo. A ver, para analizar estos ejes, estas 5 temáticas que se han puesto, digamos, en esta segunda reforma agraria, quería centrarme primero en el tema del gabinete que se va a formar, ¿no? ¿Qué acciones, ¿no? ¿Qué medidas podría tomar este gabinete agrario y rural para impulsar el desarrollo de los hombres y mujeres que trabajan en el campo? La pregunta es importante porque lo que tenemos en realidad en la actualidad es un Estado desarticulado. Suena duro decirlo, pero quienes conocen un poco el sector público saben que hay ministerios, hay viceministerios, hay direcciones generales, direcciones, y lo triste es que muchas veces no coordinan entre sí. Y esto se da incluso al interior de los propios ministerios, con mayor razón a nivel intergubernamental. Y sumemos un elemento más a la ecuación, que tenemos un proceso de descentralización con dificultades, pero donde tenemos autoridades nacionales, autoridades regionales y autoridades locales o municipios. Entonces la coordinación entre todos estos distintos ámbitos no es la que debería ser. Para poner un ejemplo, el Ministerio de Transporte puede decidir hacer una carretera del punto A al punto B, pero ignora que un poco más allá, unos pocos kilómetros del ámbito de esa carretera, puede haber un importante esfuerzo de otro ministerio o de repente del mismo ministerio para promover actividad y productividad. Entonces se desperdician recursos, se duplican esfuerzos y entonces todo el país pierde. Entonces creo que es clave sentar en una misma mesa a todos los decisores y tomar en cuenta prioridades en función de la realidad. Ahora, doctor del Castillo, se hablaba con algunas semanas de anticipación que eran 9 ejes, finalmente fueron presentados 5, entre los que destacan pues la asociatividad, el crédito agrario, pero ¿usted considera de repente que estos ejes abarcan toda la problemática del sector agrario? ¿Debieron incluir, por ejemplo, el impacto que podría tener también el cambio climático, que es una cuestión global? Efectivamente, señor Santana, pero vamos por partes, porque lo que hizo el presidente fue articular un discurso donde tomó en cuenta algunos de los ejes. Y bien dice usted, lo que ha anunciado el ministro de Agricultura, lo que mencionó el presidente del Consejo de Ministros en reuniones en el Congreso, fueron 9 ejes. El presidente ha mencionado efectivamente 4 temas, añadió el tema de la mujer rural, diríamos, incorporando algunos de estos elementos. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿son estos los que mencionó el presidente y los 9 ejes suficientes? Yo diría que no. Yo diría que faltan ahí algunos elementos que no fueron tomados en cuenta. Usted mismo señaló uno que es fundamental, el del cambio climático. Y cambio climático está asociado con los temas de riesgos ante desastres, mal llamados desastres naturales, ¿no? Que tienen que ver con justamente la intervención de los seres humanos y el poco cuidado con la naturaleza, con las cuencas, etc. Ese tema todavía no lo hemos visto presente en estos 9 ejes. Y lo que vale la pena destacar es que el presidente se refiriera al tema de la mujer rural y habló esto de que la reforma agraria tiene rostro de mujer. Creo que es importante porque no estaba en ninguno de los 9 ejes. Correcto. Ahora, respecto también al tema del acceso justo a los mercados, ¿no? Con mejores precios, como lo mencionó ayer el presidente, ¿qué acciones en concreto se podrían tomar en ese sentido? Porque de hecho ya se estaba trabajando durante estos años en este tema, pero ¿qué otros elementos se podrían agregar para que efectivamente los agricultores no puedan tener un acceso, digamos, más justo y más competitivo también a los mercados? Creo que ahí entra a tallar la primera pregunta que hicieron ustedes, referida a la intergobernabilidad. Tiene razón usted, Fernando, cuando señala que estos temas se venían trabajando desde hace años. Hay una ley de mercado de campesinos de hace varios años que
poco se ha aplicado en el país. El Congreso anterior aprobó una ley que fue promulgada por este gobierno destinada a la compra de productos de los productores agropecuarios. Entonces, normas hay, el tema muchas veces es cómo se aplican. Y penosamente muchas veces se aplican de manera incorrecta, se generan más bien trabas y finalmente las iniciativas resultan siendo ineficientes. Pero, ¿por qué aludía a la intergobernabilidad? Por el hecho de que hay varios factores que tienen que ver con la promoción de la compra para los alimentos. En efecto, el Estado tiene un rol importante, el presidente ha dado ahí algunas cifras, pero se requiere un esfuerzo real para que el Estado compre a los productores. Y eso supone también aspectos como calidad y oportunidad, pero también supone un esfuerzo grande por, yo diría, volver al consumo de productos nativos en el Perú. Nuestra dieta peruana es muy rica en arroz, y ya sabemos que el arroz no es oriundo del país, los incas no lo consumían, consumimos muchos fideos, los jóvenes sobre todo les gustan las pizzas, las hamburguesas, entonces hay que hacer un esfuerzo grande por volver a una dieta no solamente nutritiva, sino sana. Entonces ahí hay un esfuerzo del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Pesquería, etcétera. Ahora, en los anuncios que hemos escuchado, tal vez uno de los grandes pendientes o ausentes han sido los plazos. En una reforma tan grande, tan ambiciosa como es la que nos propone el Ejecutivo, ¿podríamos hablar en cuestiones de plazo, que trascienda el periodo de este gobierno? Sin duda, pero eso supondría relanzar espacios de concertación mayores. Recordemos que tenemos el Foro del Acuerdo Nacional, que pretende justamente aprobar políticas de Estado, no de gobierno, porque uno de los grandes problemas en nuestro país, y pasa desde las municipalidades hasta el gobierno nacional, es que cambia el gobierno y volvemos, como se dice, a foja cero. Entonces, habría necesidad de esto, pero en efecto, el tema de los plazos y de los montos son aspectos que el presidente no tenía que decirlo, pero corresponde a los ministros sí tener precisiones. La única cifra que recuerdo del discurso del presidente fue esta de los 300 millones de soles para los proyectos sociales y alimentarios para compras de alimentos, pero requerimos precisiones en otras cosas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Eso tampoco estuvo presente. Vamos a tener proyectos de leyes, vamos a tener decretos supremos, decretos de urgencia. ¿Cómo se van a plasmar estos distintos anuncios que hicieron el presidente y los ministros? Y yo añadiría otro tema que no estuvo presente, el de la formalización de la propiedad, fundamental para tener seguridad jurídica. Hemos tenido hasta 3 proyectos financiados por el BID para la formalización de la propiedad, y es poco lo que se ha avanzado, sobre todo para las comunidades campesinas y nativas, que fueron otro de los aspectos de alguna manera rescatados en el discurso del presidente, que no estaban tan presentes en los 9 ejes. Ahora, doctor del Castillo, hay otro eje que también llama la atención en estos anuncios que ha dado el presidente, y es el tema que se va a volver a impulsar más asociatividad y cooperativismo. Hay un gran debate en el Perú respecto a si las cooperativas funcionaron en la primera reforma agraria. En todo caso, ¿qué debería modificarse? ¿Qué lecciones deberíamos aprender de la primera, ¿no?, respecto al tema de las cooperativas, para que esta vez, digamos, pueda funcionar y se pueda llegar a impulsar la agricultura a nivel nacional con estas cooperativas? Dice bien Fernando, ¿qué lecciones podemos sacar de la primera experiencia? Y yo siempre me he peleado con aquellos que dicen que el cooperativismo fracasó en el Perú, por lo menos el cooperativismo agrario. Yo lo que preciso es que lo que fracasó es una forma de hacer cooperativismo en el Perú. Y la primera gran falla fue justamente el no reconocer que el cooperativismo es una forma de organización independiente, una forma de organización voluntaria. Y lo que hizo Reforma Agraria fue de manera obligatoria conformar cooperativas, inclusive juntando a ex haciendas en una sola cooperativa. Entonces, esta ley que se aprobó hace algunas semanas tiene esa ventaja que señala que esto es una organización voluntaria. En segundo término, tiene que haber un esfuerzo sostenido de educación, de capacitación, que la primera reforma agraria hizo poco.
en todo caso a los pocos años fueron cortados los esfuerzos de educación cooperativa para mostrarles a los cooperativistas la ventaja de organizarse. Y en nuestro caso, adicionalmente, lo que tuvimos fueron problemas de falta de apoyo del Estado. Entonces, una segunda lección es que esto no puede ser flor de un día, tiene que ser un esfuerzo de varios años, sostenido por varios gobiernos, mostrando a los agricultores las ventajas de organizarse. Y una última idea, y es que, volviendo a esto de que el cooperativismo tiene mala fama en el Perú, pero ¿por qué tenemos experiencias cooperativas tan fuertes, tan importantes en países como Holanda, Japón y el mismo Estados Unidos? Quiere decir que no es el problema del modelo, sino cómo lo aplicamos. Ahora, doctor del Castillo, respecto a otro de los puntos que es impulsar ajustes en las próximas semanas, dice que va a haber noticias respecto a los ajustes de la franja de precios. Aseguran que hay el objetivo de proteger a la producción nacional de una competencia desleal. Pero ¿cuáles serían estos alcances? ¿Qué podríamos ver en el corto plazo que se apliquen estos ajustes? Bueno, la franja de precios es un mecanismo que tenemos. Recuerden ustedes lo que ha pasado con el gas hace unas semanas y se ha incorporado al gas en este mecanismo de compensación. La franja de precios no es exactamente lo mismo, pero cumple una función similar. Es establecer, como dice el nombre, dentro de una franja de variabilidad que pueden tener los precios internacionales, donde puede estar, digamos, fijado un punto que permita a los agricultores, en este caso, no perjudicarse frente a una excesiva alza de precios o una baja muy grande. Sabemos por lo demás, y este es parte del reclamo de los agricultores, que en los países fuertemente desarrollados, básicamente Estados Unidos, Europa, la agricultura recibe subsidios de su Estado, cosa que no ocurre en el país, salvo a los agroexportadores y las grandes empresas. Recuerden ustedes en diciembre el problema que tuvimos con los trabajadores agrícolas, protestando por un régimen injusto que se ha ajustado un poco, pero se mantiene ahí. Entonces, las protestas de los agricultores tienen que ver con eso. Llegan productos que compiten con la producción a precios más bajos porque sus gobiernos, los gobiernos de origen, subsidian esta agricultura. Entonces se quiere establecer un precio que limite esa competencia, no la elimine, porque la competencia es importante, pero sí que no termine dañando a nuestra producción. Y eso, entre otras razones, explican por qué la significativa reducción de los cultivos de algodón en el país. El algodón fue un cultivo importantísimo en la costa peruana, ahora se ha reducido a una fracción de lo que antes se cultivaba, principalmente por esta competencia a precios, pero finalmente más barato para la industria textil. Ahora, doctor Le Castillo, permítame una consulta adicional. Lastimosamente el tiempo se acaba, pero quería preguntarle cuánto podría ser el costo, ¿no? ¿Cuánto presupuesto se necesitaría para cumplir con todos estos objetivos y que no quede solamente pues, en un conjunto de buenas intenciones? ¿Cuánto podría destinarse en todo caso o lo que se necesita para impulsar estos ejes, ¿no? de la segunda reforma agraria? Creo que habría que hacer cálculos finos. Definitivamente lo que tenemos como presupuesto es todavía muy poco. Recordemos por lo demás que nuestra Constitución del 79 otorgaba prioridad al desarrollo integral de la agricultura. La Constitución vigente lo que establece ahora es preferencia para el desarrollo de la agricultura. En todo caso hay que ser coherente con esa declaración constitucional y destinar los presupuestos necesarios. ¿Cuánto se requiere? Y yo creo que ahí hay una labor de sinceramiento, porque los gobiernos regionales reclaman que hay mucho que quede en el gobierno nacional, pero hay también una buena porción del presupuesto nacional que está en manos de gobiernos regionales y que habría, como decíamos hace un rato, de jugar con los distintos niveles de gobierno para que esto pueda funcionar. Ahora, doctor del Castillo, una consulta adicional. Además de lanzar la segunda reforma agraria, en la víspera el presidente Castillo también tuvo otra actividad en el BRAEM y se comprometió a respaldar una iniciativa legislativa para sacar adelante una ley de la hoja de coca. La industrialización de la hoja de coca, ¿es el camino para combatir el narcotráfico en nuestro país?
Bueno, ese es un tema muy complejo. Yo creo que puede ayudar, pero no olvidemos que la permanencia tan importante del narcotráfico en todo el mundo tiene razones económicas, ¿no? Es muy, muy rentable la producción de drogas, no solamente de cocaína, sino de otras drogas en el mundo, justamente por el tema de la represión de los gobiernos. No estoy abogando aquí por una liberalización de la producción de hoja de coca ni nada por el estilo, pero la industrialización de la hoja de coca puede ser un elemento junto con otros que ayuden aquí. En el fondo hay un tema de rentabilidad, pero hay también, no lo ocultemos, el poder de las grandes mafias internacionales, que es un problema global.